Bendiciones, hermanos. Espero estén bendecidos, prosperados en Cristo Jesús. Hoy es un día para llevar una pequeña reflexión. Hola, bendiciones de lo alto para todos y para todas. Estamos hoy acá nuevamente emocionados y felices para compartir la palabra de Dios con todos ustedes y esperamos sea de gran bendición. Y hoy es un día muy importante para mí porque estoy con una persona muy especial de que no había tenido tiempo de estar acá compartiendo la palabra, pero acá estamos nuevamente juntos para compartir la maravillosa palabra de Dios, palabra que restaura, palabra que renueva, que da vida, que da fortaleza, esa palabra maravillosa que el Señor nos dejó para que nos guiara a toda verdad. Así es, mis hermanos. Esperamos que este mensaje llegue a sus corazones. El mensaje de hoy tiene por nombre: un líder lleno de sabiduría espiritual guiará a la iglesia con eficacia. Amén. Antes de iniciar, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo llenándonos y guiándonos para poder llevar su palabra. Amantísimo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, limpia los aires, Padre Celestial, y que seas tú, Padre Celestial, a través de nosotros llevar esta palabra para que sea edificación para cada uno de los que vean y puedan recibirla. Bendito Dios. No somos perfectos, Señor, pero somos alguien que estamos cada día moldeando, que estamos en tus manos para que seas tú llenándonos y transformándonos, Padre Celestial. Perdona cada palabra, cada cosa que te hayamos ofendido, bendito Dios. Gracias por nuestras familias y por cada uno de los que van a estar aquí conectados, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a leer Tito 1, son 16 versículos, vamos a leerlos. Entonces, para que ustedes ahí me acompañen, Tito 1, del 1 al 16. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que me corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6. El que me fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, bueno de sí mismo. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretentes, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén, así es. Entonces, como decía ahí Tito capítulo 1, bueno, todo el capítulo, entonces habla, es Pablo quien manda esa carta a Tito y le dice, bueno, del versículo del 1 al 4 es la introducción de la carta, del 5 al 9 le habla de que designe ancianos para cada iglesia, para la isla, y del 10 al 16 reprende a los falsos profetas. Entonces Tito queda, bueno, Pablo deja a Tito en la isla de Creta con el fin de que organice a los creyentes y a la iglesia. Su misión se complica debido a las falsas enseñanzas e inmadurez e inmoralidad que se estaban practicando en ese lugar. En esta carta Pablo le pide a Tito que designe ancianos, como les decía antes, preparados en cada ciudad a fin de que guiara a los creyentes de dicha isla, que fueran personas irreprensibles, que es irrepresibles, personas que han vivido una vida de acuerdo a la palabra de Dios, personas que han observado ellos por mucho tiempo, que han sido personas de buen testimonio, o sea, personas de que la han observado por mucho tiempo, no de que es que ya me convertí hoy y ya me ponen de líder, no, sino es que por mucho tiempo son personas que las han ido observando y ven de que han sido personas que han cumplido con la palabra de Dios, que se han mantenido firmes, que han sido de buen testimonio y cristianos con una vida transparente en todo tiempo y lugar, porque muchas veces nos llamamos cristianos y somos una cosa en las iglesias y en nuestra casa o donde nadie nos ve, somos totalmente diferente. Entonces tiene que ser, dice, personas que practiquen la humildad, que sean pacíficos, que sean honestos, solidarios, bondadosos, sobrios, justos, que sean personas fieles a la palabra del Señor, personas que siempre busquen la santidad para que puedan exhortar con sana doctrina. Amén. Y así todos esos profetas, todas esas personas de que les gusta hablar mal o distorsionar la palabra de Dios, no puedan avergonzar a dichas personas, porque por eso eligieron a personas de buen testimonio, personas que realmente sean espirituales. Entonces, cuando esos falsos maestros o profetas quieran hablar mal de ellos o de algo, no pueden hacer quedar mal a ellos porque ellos llevan una vida espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, porque se mantienen fiel, y eso es lo importante, ser verdaderos adoradores, que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, que seamos transparentes tanto en las iglesias como en nuestra casa y en todas partes, no solamente poner la cara bonita y hablar bonito en las calles, en las iglesias, y en las casas somos un infierno muchas veces y practicamos a escondida toda clase de inmoralidades. Y eso el Señor lo ve. Nos podemos esconder del pastor, de los líderes, o si son pastores, pueden esconder de su congregación, de la familia, de la esposa, de los hijos, pero no pueden esconderse del Señor. El Señor nos ve y el Señor ve todo y el Señor es justo y el Señor va a hacer que en su momento esas personas paguen todo eso que están haciendo mal. Entonces, como les decía, la palabra de Dios es una palabra la cual debemos de practicar, que cuando la compartimos, que cuando la leemos, debemos de ponerla en práctica para nuestras vidas y así buscar cómo ser mejores personas, porque esa es la idea. Entonces Pablo acá le envía esta carta a Tito para que se llene de sabiduría espiritual que necesita para guiar a la iglesia con eficacia. Bueno, hermanos, en cambio un árbol malo por su fruto los conoceréis. Son personas que aunque se llamen cristianos o líderes, siguen viviendo en el viejo hombre, practicando los mismos pecados de su pasado, pecados que nunca han dejado, que siempre van encubiertos, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe
qué es lo que tenemos en nuestros corazones. Así que déjale todo eso a Dios, entrégale todos esos pecados a Dios, limpia tu corazón para poder ser una persona agradable a Dios. Hay personas que sirven de tropiezo a otras, ya que por este tipo de personas muchos se alejan del camino de Dios o no quieren llegar al camino del Señor. Por sus malos ejemplos, hay personas o cristianos que ven eso malo de otros y se alejan de las iglesias, ya les da pereza porque dan mal testimonio. Pero Dios no quiere ese tipo de personas, porque el Señor habla en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos es agradarle a Dios, tener esa convicción de que podemos llegar a ser coronados en la vida eterna. O sea, esas personas que Dios desagrada, no quiere Dios, porque desaniman y deshonran a Dios. Toman la palabra de Dios para su conveniencia y continúan practicando sus inmundicias, practicando sus pecados. Un cristiano siempre tiene que aprender de sus superiores y de Amén. otros cristianos espiritualmente, de los ancianos de la iglesia, que son ejemplos para nosotros, Amén. pero siempre la mirada en Jesucristo. No porque el hermanito predica y llama almas y todo eso, no tenemos que tener la mirada en él, sino en Jesucristo, Amén. para que nos ayude a ser mejores personas. Y esos ejemplos de los ancianos en la iglesia o de personas espiritualmente son las que queremos poder copiar lo bueno para poder seguir agrandando la obra del Señor, Amén. Gloria a Dios. para que nos ayude a ser mejores. Porque los cristianos somos exhortados no solo a vivir de manera pura, sino también a tener motivos puros, porque cada creyente es justificado ante Dios para ser herederos eternos de todo lo que Dios ha preparado. Jesucristo fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Allá nos está esperando con trajes limpios para poder llegar a Él y ser coronados con esa corona eterna. Otra cosa, las buenas obras no producen salvación, sino que la reflejan. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque nadie se gloríe. O sea, para obtener nuestra salvación que fue dada por Dios, debemos luchar y no hablar mal de otros, no ser mal ejemplos de otros, no pensar solo en lo malo, no practicar pasiones mundanas. Tenemos que agradarle a Dios. Amén. Antes de que nosotros hagamos algo, Dios sabe qué es lo que vamos a hacer. Así que mis hermanos, si estamos mal, arrodíllate, clama a Dios, pídele perdón para que nos limpie, para que podamos volver a ese camino que Dios ha trazado. Sigamos el propósito de Dios para poder seguir adelante. Debemos ser fieles a la palabra de Dios, decir no a todo aquello que nos aleja del Señor. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos, así como Jesús lo hizo. Siendo hombre, es un ejemplo de que sí se puede con la ayuda de Dios. Así que mis hermanos, hagamos que Dios esté en nosotros, que el Espíritu Santo more en nosotros para ser buenos ejemplos. Gracias a Dios por su palabra. Inclusive tenemos que seguir practicando su palabra, orando, ayunando para poder seguir adelante. Entonces, como les decía mi esposo, ¿verdad? Debemos de arrepentirnos, tener un corazón verdaderamente arrepentido de todo aquello malo que hemos hecho, porque en realidad no somos santos, todos somos pecadores, hemos practicado algún tipo de pecados, pero para eso vino Jesucristo y dio su vida por nosotros, para todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, arrepentirnos de todo eso mal que hicimos, sea mucho, sea poco, pero sí buscar una vida en Cristo, buscar cómo ser mejores personas, arrepentirnos de corazón y cuando llegamos a sus pies buscar cómo practicar lo bueno, cómo decirle no al pecado, cómo dejar el pasado atrás, cómo dejar de vivir aquello malo y cómo reaprender cosas nuevas, cosas buenas, cosas agradables al Señor, porque somos nuevas criaturas, somos personas arrepentidas
Y si realmente estamos arrepentidas, no vamos a seguir cometiendo cosas malas y peor servir de piedra de tropiezo para otros, porque, como les decía mi esposo, en Efesios 2, del 8 al 9, que decía, ¿verdad? De que, que somos salvos por gracia y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, somos salvos por el Señor. Él murió por nosotros para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros tuviésemos una oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Ya depende de nosotros si queremos seguir en lo malo o arrepentirnos y buscar lo bueno, apartarnos de lo malo, con un corazón arrepentido, llegar a los pies de Cristo, cambiar y no ser personas que lleguemos a las iglesias y no es criticar esto, ¿verdad? Sino que es palabra de Dios, desde que Dios dice que toda persona, todo aquel que sirve de tropiezo a sus pequeñitos, es mejor que se ponga una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Porque el Señor no quiere que sirvamos de tropiezo, que nos hagamos llamar cristianos y seguimos practicando lo mismo de donde venimos. Seguimos en el mismo lodo, solamente que lo que estamos haciendo es ensuciar el camino del Señor. Es servir de tropiezo para que otras personas no quieran llegar a sus pies, no quieran llegar, porque dicen muchas veces, lo toman como excusas también. Es que yo no voy porque es que para ser como aquel fulano que está ahí, si se dice llamar cristiano, se dice llamar líder o pastor o pastora, y vieras que sigues haciendo las mismas cosas que hacía antes, entonces ese es el tipo de personas que el Señor dice que se sirven de piedra de tropiezo y que mejor se aten una piedra de molino y se tiren al fondo del mar. Esas son las personas que el Señor dice que por ser tibio los va a vomitar, porque el Señor no quiere que seamos personas que sirvamos de tropiezo en su camino. Al llegar al camino del Señor, lo que necesitamos es buscar cómo ser mejor, que otros vean que realmente en Cristo sí hay cambio, que realmente cuando llegamos a los pies de Cristo todo es posible, que el Señor puede restaurar vida, que el Señor puede sanar, que el Señor puede liberar de cualquier vicio, de cualquier adicción, de cualquier enfermedad. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, te insto a que te arrepientas, a que llegues a los pies del Señor y que si tu arrepentimiento, perdón, es verdadero, tú vas a experimentar una nueva vida en el Señor. Vas a experimentar nuevos sentimientos que si antes eras chismoso, chismosa y egoísta, envidioso, tú vas a experimentar de que cuando tú sientas algo así en tu interior o en tu mente, tú lo vas a desechar porque tú vas a sentir que eso es malo. Tu espíritu te va a hacer sentir algo que vas a sentir de que no está bien sentir eso y lo vas a desechar en el nombre de Jesús. En cambio, antes, cuando estábamos en el viejo hombre, en el mundo, digamos, practicando todos los deseos de la carne, podíamos hablar mal, hacer cosas malas y no sentíamos eso malo dentro de nosotros, ese arrepentimiento. Inmediatamente cuando llegamos a los pies de Cristo y hacemos algo mal, tal vez gritamos o contestamos mal, algo dentro de nosotros nos hace sentir verdaderamente mal, muy mal. Muchas veces uno llora de arrepentimiento porque uno sabe que hizo mal. Y ese es el espíritu del Señor que nos está haciendo ver de que eso está mal. En cambio, cuando andamos en el mundo de pecado, nosotros no sentimos eso. Nosotros dijimos algo malo y bueno, tal vez decimos, estuvo mal, pero hasta ahí. No sentimos ese arrepentimiento, esa sensación de esos deseos de llorar. Entonces, ese es un verdadero cristiano que ya no practica lo que practicaba antes, ya no se siente bien haciendo lo que hacía antes, ya no se siente bien hablando como hablaba antes, ya es una persona verdaderamente renovada, no santa, porque seguimos en manos del alfarero, seguimos siendo barro en sus manos y somos producto todavía no terminado, pero sí vamos mejorando en nuestro vivir, en nuestro actuar, en nuestro vocabulario, en nuestro pensar, y el Señor con la ayuda de Él, es que nosotros vamos logrando todas esas cosas. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis? Porque si tú antes me conocías, o al que conocía a mi esposo, y lo veían tal vez de que si era mal hablado, yo también, o si éramos fiesteros o borrachos, adictos a algo, y ahora nos ven de que no hacemos tales cosas, son ejemplos, ¿verdad?
son ejemplos de que muchas personas han sido restauradas de esa forma, que han sido adictas, borrachas y esas cosas, mal habladas, enojonas. Bueno, porque yo tenía eso de que me enojaba muy fácilmente y ahora he mejorado. No te digo, tengo el carácter perfecto, pero sigo en las manos del Señor. Y el Señor, yo sé que con la ayuda de Él, un día este carácter va a tener el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. Amén. ¿Ves? Entonces te digo esto para darte un ejemplo de mí, de mi persona, de cómo era yo en cuanto a mi carácter, en cuanto a que si me enojaba muy fácil y cosas así. Y son cosas de que las personas que me conocían de antes pueden ver ahora en mí, me ven y pueden decir, ah, dije esto mal, y ve que no actuó como actuaba antes. Entonces, ¿qué significa? Que las personas están viendo un cambio en mi vida, un cambio que el Señor ha hecho en mí, porque me he dejado guiar por Él. He puesto mi vida en sus manos para que Él sea quien sea el que me restaure, el que me renueve y el que me esté moldeando. Entonces, como te decía, es por sus frutos que nos conocerán. Entonces las personas que me conocían antes, por mi fruto, por mi actuar, van a ver de que he cambiado, que no soy perfecta, pero que he cambiado. Entonces otras personas que eran menos enojonas que yo, con un carácter menos que el mío, me ven a mí que he cambiado, dicen, wow, si esta pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Entonces, si alguien conoció a mi esposo y ven de que él ha cambiado alguna actitud que ellos conocían, entonces dicen, ah, sí, si él cambió, yo también puedo cambiar. Es ahí donde dice, por sus frutos los conoceréis. Y es porque cuando andamos bien en las cosas de Dios, entonces nosotros vamos a dar buenos frutos y van a ver que hemos mejorado. Así que mis hermanos, seamos ejemplos para los demás. Seamos esa, ese buen árbol para que los demás vean en nosotros esos cambios. Amén. Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Sabemos que esta vida que hemos escogido para seguir a Jesucristo no es fácil. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que la gente nos va a señalar, hasta los mismos cristianos nos señalan, nos critican, dirán, mira a esos payasos allá hablando de Dios y mira lo que practican. No, nosotros estamos bien, gracias a Dios, nosotros estamos en la mirada puesta en Jesucristo, Amén. sabiendo todas las circunstancias, sabiendo cómo está la situación en el mundo. Oramos, leemos la palabra, ayunamos y seguimos calladitos, pero con un corazón contrito y humillado ante Dios. Amén. Para que podamos agradarle a Él. Nosotros no queremos agradarle a Dios, a los hombres ni nada de eso, solamente a Dios. Amén. Así nos critiquen, así murmuren, así nos señalen. No, eso, imagínense lo que le hicieron a Jesucristo, lo humillaron, lo escupieron, hasta los mismos amigos, los discípulos salieron espantados cuando lo arrestaron. Entonces, ¿qué más da, no? Seamos un ejemplo para los demás, para que podamos seguir creciendo espiritualmente y poder llevar más almas. Así que mis amigos, espero que esta reflexión ayude para que reflexionemos, pensemos en las cosas buenas y agradables a Dios. Sabemos que hay problemas, no tenemos, por decir, no tenemos para el alquiler, no tenemos cómo pagar las cosas, las deudas. Bueno, eso ya es pasajero porque todas esas cargas ya se las hemos entregado a Jesucristo. Amén. Aunque la higuera no florezca, siempre tenemos que alabar a Dios, siempre tenemos que estar Amén. agradecidos con Él. Jesucristo ha trazado un camino y Él es el que nos está guiando y Él es el abogado de cada uno de nosotros para poder llegar a Dios. Gracias a Él y por su misericordia estamos aquí. Bueno, espero que les haya agradado este mensaje, que les haya quedado en su corazón y esperando que la compartan, le den un like y si no te gusta, escríbenos. Si quieres que oremos por ti, ¿cuál es la petición? Colócalo ahí para poder orar por ti. Estamos orando por el mundo, por Costa Rica, por todo el mundo estamos orando. Amén. Por salud. Bueno, en fin, hay tanta necesidad y estamos en esas, peleando la buena batalla para poder seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Acompáñanos a orar. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien has tomado el control de esta palabra, Señor, y de este momento. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Señor,
tocando esos corazones y que el mensaje llegue tal a como tú, Señor, lo has puesto, Señor. Y así, Padre Santo, como dice la palabra en Isaías 55:11, toda palabra que sale de tu boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo que tú la has mandado. Y creemos y declaramos, Señor, de que sí cumplirá el propósito, que sí tocará corazones, que sí restaurará vida, Señor. Sí, Señor, levantará a todas aquellas personas que han perdido la fe. Aumentarás la fe, Señor. Tú, Señor, serás, Señor, tocando, Señor, a aquellas personas, Señor, que se sienten desanimadas. Van a sentir en su corazón que la fe y nuestra mirada debe estar en ti, que no importa quiénes nos fallen, quiénes nos dejen, tú nunca nos dejas, tú siempre estás ahí porque tu amor es perfecto. Te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a todas esas personas, Señor, con las diferentes dificultades, necesidades, Señor, y que tengan la fe en ti, que pongan todas esas cargas en tus manos, creyendo, Señor, que en tu momento tú les harás el milagro y mejor de lo que ellos lo quieren, porque tus planes son mejores que los nuestros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Hasta pronto.